A veces, las historias más grandes, las más espectaculares, se esconden en los lugares más pequeños, en un silencio, en una pausa, en ese espacio en blanco entre dos frases. Hoy vamos a explorar una de esas pausas, una que, según algunos, podría ocultar miles de millones de años y un drama cósmico que se perdió en el tiempo. Piénsenlo por un momento. ¿Qué pasaría si entre el majestuoso inicio de todo y el caos que le sigue, hubiera un capítulo completo de la historia del universo que simplemente no se nos contó? Hay una idea fascinante que intenta responder justo a eso, y se la conoce como la teoría de la brecha. A ver, aquí es donde la cosa se pone interesante. El versículo 1 nos habla de una creación perfecta, pero el versículo 2 describe un planeta hecho un desastre, desordenada y vacía. Entonces, ¿cómo es que pasamos de la perfección al caos así de rápido? Pues la teoría que vamos a ver hoy dice que la respuesta está justo ahí, en ese signo de interrogación, en la brecha que separa los dos versículos. Muy bien, vamos a meternos de lleno en esta idea. Lo que estamos por explorar se conoce formalmente como la teoría de la brecha, aunque también la van a escuchar por ahí como la teoría de la ruina-restauración. En pocas palabras, la teoría dice esto. Génesis 1:1, la creación original perfecta. Luego, algo terrible pasó, un cataclismo que no se narra y que destruyó ese primer mundo. Por lo tanto, lo que leemos desde Génesis 1:3 en adelante, o sea, los famosos 6 días, no sería la creación desde cero, sino una recreación, una especie de remodelación de un planeta que había quedado en ruinas. Y bueno, uno se preguntará, ¿de dónde salió esta idea tan particular? Pues no apareció de la nada. Nació de un choque de trenes fascinante, el intento de reconciliar dos mundos que en ese momento parecían enemigos, la fe y la ciencia moderna que estaban haciendo. Como podemos ver aquí, todo arranca a principios del siglo XIX. Los geólogos estaban descubriendo que la Tierra era muchísimo más vieja de lo que se creía. Entonces un teólogo escocés, Thomas Chalmers, dijo ¡Eureka! Y propuso esta brecha para meter ahí todas esas eras geológicas sin pelearse con la Biblia. Años después, G.H. Pember le agregó el drama de la rebelión de Lucifer. Pero el verdadero boom, la locura, llegó cuando C.E. Scofield la metió en las notas de su Biblia de referencia. ¡Pum! Se convirtió en una idea fundamental para millones de personas. Ok, entonces, ¿qué fue lo que supuestamente pasó en esa brecha? Bueno, prepárense, porque la historia que se cuenta es una narrativa épica de creación, rebelión y un juicio de proporciones cósmicas. A ver, vamos paso a paso con esta trama increíble. Primero, una creación perfecta, con ángeles y, para algunos, hasta dinosaurios. Y Lucifer era el jefe de ese mundo. Segundo, el clásico giro de guión. Lucifer se rebela, quiere el trono de Dios. Tercero, la consecuencia. Dios juzga esa creación con un cataclismo que lo deja todo bajo el agua y en total oscuridad. Y cuarto, los 6 días que conocemos del Génesis son en realidad la obra de Dios restaurando ese planeta desolado para prepararlo para la humanidad. Y aquí viene una de las claves de todo esto. El por qué a tanta gente le sonó tan lógico. Según esta teoría, los fósiles, que nos muestran muerte y violencia de hace millones de años, no tienen nada que ver con el mundo de Adán ni con el diluvio de Noé. No, esos son los restos, las ruinas de ese mundo preadámico que fue juzgado por la rebelión de Lucifer. Pero claro, los que apoyan esta teoría no se basan solo en una buena historia. Ellos aseguran que la prueba definitiva está escondida en el texto mismo, en el idioma original del Génesis, el hebreo. La primera palabra clave es bará. Se usa en Génesis 1:1, y la idea es que significa crear de la nada absoluta. Para ellos, esta palabra solo se usa para el acto original de Dios, el verdadero principio de todo. Pero, aquí está el giro. Durante los 6 días de la restauración, el texto usa a menudo otra palabra, asá. Y asá no es crear de la nada. Es más bien como hacer, formar o armar algo con materiales que ya existen. Esto, argumentan, ellos apoya la idea de una remodelación, no de una creación desde cero. Y ahora, la que podría ser la joya de la corona de su argumento lingüístico, la famosa frase tohu wabohu. La traducción de toda la vida es desordenada y vacía, como si fuera el estado inicial de la materia. Pero los teóricos de la brecha dicen no, que la traducción correcta es llegó a estar arruinada y desolada, describiendo el resultado de una catástrofe. Y todo se reduce a este pequeño verbo allá, en Génesis 1:2. Tradicionalmente se traduce como era o estaba,
Pero esta teoría insiste en que también puede significar llegó a ser o se convirtió. Si es así, la frase da un giro de 180 grados. Ya no es la Tierra estaba desordenada, sino la Tierra llegó a estar desordenada. Esto implica que antes no lo estaba. Una sola palabrita que cambia la historia por completo. Ok, hasta ahora la teoría parece bastante bien armada, ¿verdad? Soluciona varios problemas. Bueno, aquí es donde la cosa se empieza a complicar, porque al resolver un conflicto, parece que crea otros nuevos, sobre todo a nivel teológico. Y este es el problema más grande, sin duda. El Nuevo Testamento enseña, por ejemplo, en Romanos 5:12, que la muerte entró al mundo por el pecado de Adán. Pero si los fósiles, que según esta teoría son de la brecha, están llenos de muerte, enfermedad y violencia, entonces la muerte existía millones de años antes de Adán. Y eso para muchos choca de frente con una doctrina cristiana fundamental. ¿Y cómo responden los defensores de la brecha? Bueno, con una distinción muy específica. Dicen que hay que diferenciar dos tipos de muerte. Una es la muerte animal, que fue resultado del pecado de Lucifer. La otra es la muerte humana, tanto física como espiritual, que sí fue consecuencia del pecado de Adán. Para muchos críticos, sin embargo, esta explicación suena un poco forzada y no termina de resolver la contradicción. Para que no nos perdamos y tengamos el panorama completo, esta tabla es muy útil. Compara la teoría de la brecha con otras dos visiones populares. Fíjense en la primera fila, la edad de la Tierra. La teoría de la brecha, al igual que la del día era, no tiene problema con una Tierra de miles de millones de años. Pero mira en la segunda fila, ahí es donde se separan. La teoría de la brecha defiende 6 días literales de 24 horas para la recreación, mientras que la del día era dice que esos días en realidad fueron eras larguísimas. Muy bien, entonces, ¿en qué quedó todo esto? ¿Alguien sigue creyendo en esta teoría hoy en día? Bueno, aunque ya no es tan popular entre los teólogos y académicos, su legado es innegable. Lo que no se le puede quitar, y esto es clave, es que fue uno de los primeros intentos serios de decir, oigan, esperen, tal vez la ciencia y la Biblia no tienen por qué estar en guerra. Abrió una puerta para que la fe y la geología pudieran, al menos, sentarse a conversar. En resumen, la teoría fue como una navaja suiza para su época. Tenía un lugar para las eras geológicas, le daba un contexto cósmico a la caída de Satanás y ofrecía una explicación para los fósiles. Hoy, la verdad es que la mayoría la ha dejado de lado por otros modelos, pero esas ideas de un mundo preadámico y la rebelión de Lucifer todavía andan dando vueltas por ahí. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. ¿Deberíamos ver esta teoría simplemente como un intento anticuado, un esfuerzo fallido por juntar ciencia y fe? ¿O será posible que, a pesar de todos sus problemas, nos abra una pequeña ventana a un drama cósmico mucho más grande de lo que imaginamos? ¿Un eco de una historia perdida en ese enorme silencio entre dos versículos?